Señoras, señores, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende del momento en el que estéis viendo este vídeo. Voy a presentarme, pero antes de hacerlo y de presentar mi libro, porque, como decía el buen Paco Umbral, yo he venido aquí a hablar de mi libro, voy a explicar por qué en mi propia casa llevo gafas de sol. Es muy sencillo. Hace 2 lunes me operaron de cataratas en el ojo izquierdo y el martes pasado me han operado en el ojo derecho. Entonces, al quitarme las gafas, noto, tengo demasiada sensibilidad a la luz, lo que se llamaría fotofobia. Vamos a ver, me llamo Juan Elguero Olavide y he venido aquí a hablar de este libro, A Sabiendas, 50 microrrelatos, de la editorial Círculo Rojo. Yo empecé a escribir microrrelatos hace muchos años, tengo 62 ahora, pues hacia los 40 años más o menos que empecé a escribirlos. ¿Por qué empecé a escribir microrrelatos? Pues porque en un periódico, de tirada nacional, salió la posibilidad de concursar precisamente en esto, en un concurso de microrrelatos en los que había que colocar la palabra vacaciones y se podía elegir entre 3 temáticas distintas: poesía, amor, terror. Yo naturalmente elegí el terror. Naturalmente nos llevaría muy lejos y no es el momento de ponerse a explicar ahora por qué no el amor. Empecé a escribir y se podían enviar cada día cuantos microrrelatos quisiera uno. Yo no había escrito un microrrelato en mi vida, pero de pronto vi que no se me daba mal, que yo enviaba 3, 4 microrrelatos cada día y al final de la semana, cuando se elegían los microrrelatos que habían ganado esa semana, yo siempre estaba. Siempre. Alguno de mis seudónimos aparecía por allí con uno de mis microrrelatos publicados como finalista. Los finalistas se iban acumulando y pasaban a una gran final, por así decirlo, en la que llegué yo también. Yo llegué a esa final, en la que estábamos 5. Quería ganar ese concurso, no para mí, porque el premio era un patinete eléctrico de hace 20 y tantos años. Y yo lo quería para mi ahijado, que en ese momento pues tenía la edad adecuada para un patinete eléctrico, 16 años o algo así. ¿Que si gané el patinete eléctrico? No, quedé el segundo. ¿Que si había premio para el segundo? No había premio para el segundo. ¿Que quién ganó? Pues aprovechando que voy a hablar de quién ganó, voy a hablar de lo poco que me gustan algunas cosas en la literatura. Yo he leído muchísimo y sigo leyendo muchísimo. He leído desde Homero, he sido profesor de latín y griego, durante 36 años. Yo he leído todo lo que se ha escrito, lo que se ha bien escrito, las grandes obras de la literatura. Confieso que también he leído algo de Morralla, desde Odiseo hasta lo último bueno que se haya escrito en nuestros días, que podría tal vez ser la última novela del gran Javier Marías, o del francés Houellebecq. Pero cada vez es más difícil encontrar un gran escritor. Hay muy buenos escritores, pero ya no grandes escritores. Todo esto venía que, como buen lector que yo he sido siempre, pues hay algo que nunca me ha gustado en la mala literatura, o lo que he calificado a partir de entonces como mala literatura, que es la inverosimilitud. Y ese microrrelato que me ganó era absolutamente inverosímil. No voy a contar el argumento por si alguien lo ha leído en algún sitio, porque luego vi que había ganado un segundo concurso. No sabía que podía uno presentarse con el mismo microrrelato y el mismo nombre y ganar también un segundo concurso, pero parece que la inverosimilitud pues funciona. Y en este caso el resultado era absolutamente inverosímil. Es como cuando muchos de los microrrelatos de terror que se presentaban trataban del mismo tema todos. Decía, y entonces oí unos pasos por encima de mí,
Pensé que estaba en un sótano, pero no, estaba enterrado vivo. Vamos a ver, si estás enterrado vivo, ¿qué pasa? ¿Que te han enterrado con papel y con lápiz y luego lo has hecho llegar a alguien? ¿O lo has escrito en el ordenador, que te han enterrado también con él, o con el móvil que te han enterrado con él, y estás escribiéndolo y lo has enviado a algún sitio? No, hombre, vamos a ver, un poquito de seriedad. Si te han enterrado vivo, pues lo que pasa es que te vas a morir, no estás escribiendo. No tenía ningún sentido. Esas cosas me molestan porque así es muy fácil escribir, claro. Si es inverosímil, pues funciona. No digo que lo inverosímil no tenga su cabida. Por ejemplo, en el mundo del cine recuerdo ahora mismo la obra de Tarantino titulada Malditos Bastardos, en la que Tarantino mata a Hitler. Espero no haberle chafado la película a nadie. Mata a Hitler, pero resulta verosímil de la manera en la que lo cuenta. Sé que no es histórico, pero resulta verosímil. Y eso sí me gusta. Este microrelato no lo era. Bien, pues a partir de entonces seguí escribiendo microrelatos, hasta que llegué a juntar unos 300 microrelatos. ¿Por qué microrelatos? Pues porque nunca he conseguido acabar una novela. He llegado a tener en la cabeza varias novelas escritas, pero a la hora de llevarlas al papel, o bien ahora ya, desde hace unos años, a la página de un ordenador, no podía, me daba pereza escribirlo. O escribía un capítulo, 2, 3, 5, 100 páginas, 100 nunca he llegado, 50 páginas, pero es que no, me daba pereza seguir, no tenía la constancia suficiente, y entonces opté por el microrelato. No es fácil escribir microrelatos. No los escribía así que me salían solos, no. Llevaba su tiempo. Eran muy breves, pero debían estar muy bien escritos. Debían sorprender al lector. Como escritor debía llevar al lector por el camino que yo quería, haciéndole creer que las cosas iban a ser de una manera para que al final fueran de otras. Precisión en el vocabulario, concisión, en fin, no es nada fácil escribir un buen microrelato, y yo, francamente, como buen lector, considero que este libro, escrito por Juan Elguero Olavide, que soy yo casualmente, está muy bien escrito. Que los microrelatos son bastante sorprendentes, que os van a gustar, que os lo recomiendo en este mundo en el que los pocos que ya leen tochos inmensos tochos, como algunos que no quiero citar para no dejar a sus autores por pesados. Sin embargo, es un mundo que a la vez comparte esos tochos inmensos con cosas como el TikTok, Instagram, etcétera, etcétera, donde se hacen publicaciones muy breves, de 1 minuto, de 2 minutos. Bien, pues es lo que se tarda en leer uno de estos microrelatos. 1 minuto, 2 minutos. Lo normal es que quien lee un microrelato quiera leer el siguiente. Y el siguiente. No os lo recomiendo. ¿Por qué? Pues porque un microrelato es una novela concentrada. Y beberse varias novelas concentradas puede producir resaca. Un consejo para todos. Cuando veáis que aparece un nombre propio en el microrelato que vais a leer, porque lo vais a comprar, porque yo sé que no os vais a poder resistir a esta maravilla, donde podéis encontrar humor, amor, terror, dolor, alegría, reflexión, poesía, de todo vais a encontrar en él. Decía que cuando encontréis un nombre propio, por favor, antes de lanzaros a la aventura de leer el microrelato en cuestión, ir a una enciclopedia, si no hay más remedio que sea la Wikipedia, y allí buscad ese nombre propio, si no, no va a tener ningún sentido. De hecho, el primero de los microrelatos, el que da título al libro, a sabiendas, lo conforman 4 palabras, y una de ellas, la última, es un nombre propio. Si no entendéis ese nombre propio, vais a decir: este tío me está timando. ¿Será? Muchísimas gracias a todos vosotros y